Buenas noches. Estos días hemos sido testigos de declaraciones del señor presidente de la República, del señor jefe del Comando Conjunto, del señor ministro de Defensa, quienes se refieren a temas de seguridad. Y hemos observado el discurso del 24 de mayo, el programa de Teleamazonas, Hora 25, y el día de hoy las noticias y el discurso que da por la posesión de los nuevos comandantes generales de fuerza. Escuchemos lo que dice y vayamos haciendo un análisis netamente jurídico paso a paso. No es una tarea fácil, pero las Fuerzas Armadas están empeñadas en recuperar la paz y la tranquilidad de la nación con una nueva visión que nos permita una acción cada vez más efectiva para cumplir con nuestra misión constitucional. El señor jefe del Comando Conjunto habla de intervenir en la seguridad interna del país. Habla del cambio de misión de Fuerzas Armadas. Debo advertir que tenemos una constitución la que claramente nos enseña cuáles son las misiones de las Fuerzas Armadas. Es garantizar la soberanía y la integridad territorial. No hay otra misión. Si hay otra misión adicional, son los estados de excepción en los que se moviliza Fuerzas Armadas, pero como apoyo a las operaciones policiales. No es cuestión de que Fuerzas Armadas intervenga por su cuenta en lo que son asuntos netamente policiales. Querer hablar de tráfico de drogas, querer hablar del tráfico de armas, señor comandante general o jefe del Comando Conjunto, esta es una misión policial. La Ley de Seguridad Pública y del Estado les da a ustedes el deber de apoyar a la policía en los estados de excepción. Es decir, las operaciones policiales que tienen que controlar la seguridad ciudadana y el orden interno de este país, le corresponde a la Policía Nacional, al ministro del Interior, no a usted. Así que vaya ubicándose. Tener que hablar de que Fuerzas Armadas va a intervenir, primeramente espere que exista una norma, que exista una ley que cambie la misión de las Fuerzas Armadas. Y esa misión no la cambia usted, no la cambia Fuerzas Armadas. La cambia el pueblo mediante una consulta popular o la Asamblea Nacional. No hay otro mecanismo. Así que vayan ubicándose hasta en los discursos. El presidente, sí, habla de que deben intervenir, involucra a toda la sociedad. La seguridad es una obligación del gobierno, no de los ciudadanos. Nosotros ya aportamos para eso. Así es que es obligación del gobierno. En esta fecha patria no puedo dejar de expresar mi reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, cuyo esfuerzo de los últimos 2 años jamás olvidaremos. Jamás olvidaremos. En conjunto con la Policía Nacional, el accionar de nuestros uniformados ha sido fundamental en la ejecución del plan de vacunación. La emergencia carcelaria y los desastres causados por el invierno. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ustedes tengan claro. Espero que hayan escuchado y hayan visto en la posesión, en el informe a la nación, que el señor presidente entra con un bastón de mando de general. A mí me da esa impresión. He estado mirando el video, la transmisión que hacen los canales de televisión y que los periodistas también se preguntan ¿y qué lleva en la mano? Pues ese es un bastón de mando que le corresponde a un general, a un almirante, no al presidente de la República. Yo no sé quién
por beneplácito, por arrastre, le entregó ese bastón de mando, que es el arma militar de un general. Es el distintivo de un general, no del presidente de la República. Pero tiene que ver esto con la declaración que hace, que diga que él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Quién le ha dado ese título? ¿Quién le atribuye esa función? Por favor, Fuerzas Armadas, señor ministro, usted tiene que responder a esto. No pueden atribuirse títulos que nadie les ha dado. La ley no lo llama así. Y solamente para verificar, vamos a ver que la Constitución de 1978, desde ahí hasta ahora, nunca lo ha llamado comandante en jefe de Fuerzas Armadas. La Constitución del 78 le dice que el presidente representa al Estado durante el periodo de 4 años y no podrá ser reelegido. Le dice en esa época, es el que representa al Estado. Y la Constitución última, simplemente que dice, la presidenta o presidente de la República ejerce la función ejecutiva. Es el jefe de Estado y de gobierno. No le dice, pues, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Señor presidente, vaya ubicándose. Nadie le ha dado esos títulos. Usted es un ejecutivo. Y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el jefe del comando conjunto. Váyalo sabiendo, porque usted no comanda Fuerzas Armadas. Usted puede ser la máxima autoridad, pero usted no comanda operaciones. Usted es un administrador del Estado y el ministro de Defensa un administrador de Fuerzas Armadas que tampoco ejerce acciones de operaciones. En el programa Hora 25 se observa cuáles son las contradicciones que existen entre los dos exministros. Al general Moncayo yo le doy la razón, pero tenemos un mal recuerdo del general Jarrín. Malos recuerdos, porque no se preparó a las Fuerzas Armadas. Se echa la culpa a los anteriores gobiernos que desfinanciaron a Fuerzas Armadas, que no lo apoyaron. Pues les recuerdo a los que ahora estaban en servicio activo, ¿por qué no alzaron la voz? ¿Por qué no hablaron? Les recuerdo que no hay una obediencia debida en ninguna parte de las Fuerzas Armadas. Para ordenar se necesita la ley y la moral. Eso se necesita. Cuando una orden o cuando las acciones de un gobierno no están de acuerdo a la ley y a la moral, se protesta, y ustedes no protestaron. Si vieron que estaban debilitando a las Fuerzas Armadas, ustedes estaban de comandantes y debían ustedes frenar eso. No venir a decir ahora que los anteriores gobiernos. Qué lástima. Claro, ya están afuera. Ya llegaron a donde tenían que llegar, porque muchas veces, y muchos de ustedes, simplemente llegan por ver, oír y callar, que esa es una doctrina de Fuerzas Armadas acá en el país, lamentablemente. Y las declaraciones que se hacen en este programa son realmente verdaderas, aunque lamentables. Hemos puesto ya en escena. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Andrés. Dos palabras. A ver, dos conceptos. Claro. Reformas urgentes y proyección. Si es necesario cambiar. Muchas cosas, por supuesto. Podríamos poner un listado en términos de internos y también externos. Voy a comenzar brevemente por los internos. Los últimos acontecimientos vergonzosos que hemos tenido tienen que ver fundamentalmente, desde mi perspectiva, con las ineficiencias de inteligencia militar. Lo del radar de Mantá, vergonzoso. Lo de
el cabo Nazareno, que era un cabo de inteligencia, por cierto, del ejército, doblemente vergonzoso, y una serie de cosas y acontecimientos, desde mi perspectiva, obviamente son despliegues del crimen organizado, y ya tiene elementos de infiltración en nuestras Fuerzas Armadas. Lo que sucedió hace más de 2 años, una tonelada de cocaína en la base aérea de Manta, por favor. O sea, hay problemas internos. Entonces eso nos lleva, claro, a preguntarnos, ¿está funcionando la contrainteligencia militar? ¿Pueden los elementos actuales y la gente que estuvo antes haber construido los mecanismos suficientes para preservar la integridad de su propio estamento? La respuesta es no. No funcionó con la inteligencia de la Fuerza Aérea, sucedió lo de Manta. No funcionó con la inteligencia del Ejército, sucedió lo de Nazareno y lo que pasó recientemente en Putumayo, en Sucumbíos. Y una serie de cosas. El mismo general Jarrín, cuando estaba en funciones por segunda ocasión, mencionó la existencia de pistas clandestinas. Cuando yo digo que el Estado ecuatoriano está cautivo del crimen organizado internacional, uno tiene que poner indicadores sobre la mesa. Eso requiere a su vez una serie de reformas internas, que las Fuerzas Armadas tienen que hacerlo ya, urgentemente. Ahora se dan cuenta Fuerzas Armadas, ahora se da cuenta la ciudadanía. No era cuestión de andar comprando armamento. No es cuestión de querer comprar un buque polar, querer comprar armas que solo servirán para atacar a la gente. No, señores. Acá es muy claro, no hay una inteligencia y hay una infiltración del crimen organizado. De eso no se habla, pero se sigue hablando del honor de las Fuerzas Armadas. Y el presidente que quiere seguir dando dineros para repotenciar las Fuerzas Armadas cuando no hay ni siquiera medicinas. Nuestros viejos están muriendo en los seguros. No voy a hablar de eso, ya la crítica lo ha hecho mucha gente al informe a la Nación. Pero es lamentable. Es lamentable porque realmente el presidente habla nuevamente en el mensaje, el radar en Montecristi. Señor presidente, yo le aconsejo a usted y al comandante general de la FAE y al director de la aviación civil que se sienten y que vayan sabiendo que el control del espacio aéreo es responsabilidad de la aviación civil. El mantener la soberanía, eso es de la Fuerza Aérea, pero la soberanía la violan los estados, no los particulares. Un migrante no viola soberanía. Es un ilegal, asunto policial. Una avioneta que ingresa al país no es violación de soberanía. Es un asunto delincuencial que le corresponde inclusive al derecho aeronáutico y al juzgamiento de jueces, no a las Fuerzas Armadas. Ustedes pueden poner el radar para que no entren aviones militares. Por eso le digo, señor presidente, si usted quiere poner el radar, dele esa tarea a la aviación civil. Que ellos lo pongan y va a ver que no lo vuelven a poner en Montecristi. Porque ellos ya lo han dicho, no hace falta ese radar. No sea testarudo. Aquí ya se ha dañado la naturaleza, se ha dañado a la población. Se ha ultrajado a la población. Ya ese cerro está abandonado. El día de ayer subieron las comunidades al cerro y está todo devastado. Entonces, señor presidente, vaya pensando en que hay tareas más importantes que poner un radar. La seguridad del pueblo no es tarea de las Fuerzas Armadas, es de la Policía Nacional. Pero ponga a las Fuerzas Armadas bajo subordinación de la policía y que la responsabilidad de las operaciones la lleve la Policía Nacional. Ya no más ofrecimiento de dineros para equipamiento. Eso es un caldo de cultivo para la corrupción, que este país ya anda cansado. Por favor. Gracias.